No me apaguen las cámaras, por favor. Y yo voy después de Sebastián ya para terminar también. Ya, ok. Carlos, la cámara. Bueno, a ver. Ya, el tema que me tocó a mí es el contrato de trabajo tácito. Ya. Aquí habla de que el contrato tácito es cuando el empleador y el trabajador no se ha pactado ninguna cláusula, pero existe por las condiciones y las modalidades que están dados por el Código de Trabajo, los pactos colectivos, los usos y costumbres de la localidad. Para este tipo de contratos rigen las mismas leyes y normas que para cualquier otro tipo de contrato. Ya. A diferencia de cualquier otro contrato, el contrato tácito carece de un contrato. El contrato expreso y todos los demás siempre se presentan de forma escrita y pactada entre el empleador y el trabajador. Por aquí es más una relación de palabra. Así llegan a un punto donde ambos puedan salir ganando y dice, aquí interfiere mucho lo que es la confianza entre lo que es el empleador y el trabajador. Aquí está. Ya. Este es un contrato completamente verbal, pero no quita ni aumenta en nada las responsabilidades, ya que previamente dice que se aplican las mismas normas y leyes que en cualquier otro tipo de contrato. Y lo que esto deriva es el gran problema de este contrato. El mismo factor de que sea un contrato verbal, lo cual lo hace más rápido y sencillo para el empleador y el trabajador, es que tal vez esa palabra se pueda romper. Cambio en un contrato escrito está hecho y está firmado por ambos de que se va a hacer de esta manera. En cambio, en el contrato tácito, como no hay un contrato, No solo hay un está la documento palabra de escrito. ambos. No hay ningún documento. Ya. ¿Y por lo general se lo utiliza o no se lo utiliza? La verdad, yo lo utilicé cuando hice las pasantías. Ya, De todo fue hablado con el ingeniero. ya, Me dijo cuánto tiempo iba a estar, me dijo que me van a parar el almuerzo, pero solo fue verbal. O sea, si él quería, podía cumplir su parte del trato, como no. claro. Ujú. En cambio, cuando es escrito, está obviamente pactado y esto se debe de confirmar. O sea, que está obligado por ley a hacerlo. En cambio, acá me está dando su palabra que lo va a hacer. Y aquí resuena mucho lo que es la confianza entre ambos. Entonces, un contrato tácito se puede hacer entre socios, entre compañeros que ya se conozcan antes. Porque hacerlo con un desconocido sería un tanto difícil, porque tal vez él no confía en usted como usted no en él. Claro. Ujú. Sí, porque prácticamente, o sea, algo de palabra es como hoy día digo y mañana ya cambio, ya digo, ya no. Cuando lo dije, que lo dije, o sea, simplemente lo dije y nada más en ese momento, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, está bien. Gracias. La verdad fue un tema muy corto, o sea, no puede Sí, profundizar mucho. sí, ese es un tipo de contrato que no lleva tantas cosas, ¿no? Sí. Ujú. Muchas gracias. A ver, vamos, Jeremy. Voy, ya voy. ¿Se ve o no? ¿Se ve Ahí, o no? sí, ahí sí se ve. Déjeme ponerlo en F5. ¿Cómo es F5? ¿Verdad? Bueno, ahí no importa ya.
Bueno, mi tema era el contrato de trabajo fijo. Ya. Ya, déjenme mover esto y ahora se pone. ¿Qué es un contrato? A ver, ¿qué es un contrato de trabajo fijo? El contrato de trabajo a término fijo es aquel en el que partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años, pero que se puede ser renovado tantas veces como lo disponga la parte. Ya. ¿Cómo hacer un contrato de trabajo fijo? El contrato de trabajo fijo a término fijo debe realizarse por escrito y debe contener la identificación y el domicilio de las partes, del trabajador y del empleador, el lugar y fecha de celebración, indicación del lugar donde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo y el valor del salario, la forma y fecha de pago, la duración del contrato, su terminación y la forma como se debe dar el preaviso para tales efectos. Además, las cláusulas de que las partes acuerden libremente. Y dos, adicionalmente, para que haya un contrato de trabajo se deben cumplir 3 elementos esenciales. Que el trabajador realice un trabajo por sí mismo, que haya subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Es decir, que el empleador puede darle órdenes al trabajador y fije un horario. Y C, que haya un salario como pago por el servicio. Y las características del contrato del término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igualmente a inicialmente pactado y así sucesivamente. Y no obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente. La renovación del contrato cuya duración es inferior a 1 año. Cuando el contrato es inferior a 1 año, solo se puede renovar por 3 periodos iguales o inferiores, y a partir de la cuarta renovación, la duración no puede ser inferior a 1 año. Esa renovación mínima de 1 año es automática, desde la cuarta renovación, si es que las partes guardan el silencio al respecto. Lo de que es inferior a 1 año es porque lo deja de ser y ahora sería por 3 años. O sea, como es Ya. normalmente un contrato fijo. Notificación para no renovar el contrato a término fijo. Es importante que si el empleador no desea renovar el contrato de trabajo, lo notifique al trabajar con una anticipación de por lo menos 30 días. Pues si no lo hace, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al que existía. La contabilización de los días de preaviso es un asunto fundamental, pues de hacer con un día menos de lo exigido, el contrato se considera renovado automáticamente. O sea que antes de los 30 días tienes que notificar que no vas a seguir trabajando, si no se renovará automáticamente. Ya. Terminación del contrato a término fijo. El contrato de trabajo de duración definida termina cuando el plazo pactado en el expire, cuando las dos partes voluntariamente acuerden la terminación o cuando una de las partes decida terminarlo con o sin justa causa. Ya. Y muchas gracias. Ya. Ok, sí puedo darlo entonces por terminado en cualquier momento. Cualquier momento, sí. Sí. Obviamente dependiendo de las dos partes. O sea, obviamente es un contrato y tal. Y hay que seguir, por ejemplo, las reglas del contrato, pero sí creo que sí es eso, de que si la parte que trabaja y tal decide como así romper el contrato, pues sí se podrá. Y más Claro. también aún lo del jefe, ¿no? Decidiendo si el jefe también lo hace voluntariamente. Ya. Pero sí Pues, puedo terminar con un contrato fijo a varios años. sí, yo creo que sí. ¿Cree o no está seguro? O sea, lo de que terminando un contrato a varios años, o sea, ¿cómo? No entendí esa pregunta. A ver, un contrato, ahí usted me decía que se va renovando, ¿no? O sea, puedo decirlo, pongo las diapositivas donde le decía la duración, De la duración. renovación del contrato. Aquí. Eh,
Ahí, Ajá. no, era Kimi, renovación del contrato. Ya, eso se puede ir renovando Ese es a un automáticamente. año, ese es un año, sí, el contrato se renueva automáticamente, claro. Ya, o sea, no puedo decirle nada, ni el empleador ni el Y trabajador. sabrán ya que básicamente querrá renovar si no dice nada. Ya, Lo recomendable, por ejemplo, es que si quiere, o sea, cancelar el contrato, pues que lo digan antes del periodo de 30 días, antes de la renovación, ya sea en un año, ya sea de los 3 años. ya, pero sí puedo pasar más de 3 años. Sí, eso sí, Sí, bueno, porque el contrato se renueva. se renova. Ya, Sí, se renueva y ok, ya. gracias. ¿Está bien, Miss? Sí, a ver, Dale. vamos, Leslie. Ya ves, a ver, ¿dónde está? A ver. El contrato de trabajo es expreso. El contrato de acuerdo en las condiciones, sea de palabra, reduciéndolas o reduciéndolas a escrito. Las partes contratantes deben acordar lo que es de esencia del contrato. El contrato contendrá la voluntad del trabajador de prestar un servicio o realizar una obra y la aceptación del empleador sobre el acto laboral con el reconocimiento de una remuneración. El contrato expreso puede ser verbal o escrito. El contrato expreso es verbal cuando por medio de la palabra se traduce el ánimo o voluntad de las partes para celebrar un contrato de trabajo. El contrato expreso es escrito cuando se consignan por escrito, ya sea como instrumento público, documento privado o ante una autoridad de trabajo. Ahí lo resumí. Ya, eso es todo lo que tenemos. O sea, tengo más, pero es así, lo hice como la investigación. Ya, Ajá, con dispositivos. bueno, entonces puede ser de ambos, ¿no? Nos dice que es verbal y escrito, ¿no? Pero como ya vimos anteriormente en un contrato verbal, ¿sí? Es como que, bueno, tendría que confiar en la palabra de alguien nada más, pero no hay un documento que me haga un soporte, ¿no? Entonces, bueno, si es de mi confianza, yo creo que sí puedo decir, voy a celebrar ese contrato, ¿sí? Entonces, necesariamente siempre tiene que haber un documento por escrito, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más nos dice? Que requieran conocimientos técnicos o un acto de una profesión determinada. Cuando nos dice eso, ¿a qué se refiere? De que tienen que tener conocimiento sobre el trabajo que van a hacer. Algo específico, ¿no? Sí. Los de obra cierta, cuyo valor de mano de obra excede de 5 salarios mínimos vitales generales vigente. Bueno, Ahí oh, está bien. sí, ok, gracias. Bien. Vamos, no me apaguen las cámaras, por favor, sí. ¿Quién me falta? Brittany. Y Ainhoa, ¿no? Y yo. Miss, no sé si usted me puede ayudar compartiendo mi trabajo. Es que yo no puedo compartir Ah, ya, déjeme verlo este entonces. cosa.
Gracias, disculpe. Ahí le comparto ya la pantalla. Gracias. Ya. Ya. Bueno, a mí me tocó exponer lo que es explicar lo que es un contrato eventual. ¿Qué es un contrato eventual? Un contrato eventual es aquel que se concreta para hacer frente al aumento no previsto de la actividad productiva causada por circunstancias del mercado, pero también para poder sustituir a trabajadores que estén de vacaciones en esos momentos. ¿Cuánto puede durar este contrato? Un contrato eventual tiene una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de un año, o sea, de 12 meses. ¿Qué es un contrato eventual en Ecuador? Definición del contrato eventual: discontinuo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Trabajo, los contratos eventuales son aquellos que se realizan para satisfacer las exigencias circunstanciales del empleador, tales como puede ser como un reemplazo del personal que se encuentre, por lo que dije, por un ausente por vacaciones o por licencia o por enfermedades. ¿Cuándo se debe de realizar? El contrato eventual está pensado para situaciones en las que se produce un incremento de actividad imprevisto y temporal en las empresas, ya que es muy frecuente cuando hay acumulaciones de tareas puntuales. ¿Okay? Ya. Jornada y salario. Toca. El contrato eventual podrá concentrarse o a jornada completa o a tiempo parcial, ya que el salario será el que le corresponda según convenio colectivo, ya sea dado por la misma empresa. Y la indemnización está con la finalización del contrato. O sea, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización que es de 12 días de salario por cada año que haya servido a la empresa. ¿Cuándo un contrato eventual puede pasar a ser indefinido? Puse este tema también porque cuando estaba haciendo la investigación me di cuenta que a cada rato metían esto de aquí, de que se puede ser de eventual a indefinido. Entonces por eso lo metí. Dice que el contrato eventual puede llegar a ser por acumulación de tareas o exceso de pedidos, ya que se debe realizar cuando las circunstancias del mercado ocasionen una acumulación de tareas aún tratándose de la actividad normal de la empresa, por lo que el contrato se debe justificar la existencia de eventualidades de mercado y el motivo exacto que da origen al mismo. O sea, cada cosa que pase, así sea la más mínima, tiene que ser, como quien diga, como reportado para que la empresa pueda estar atento a eso y pueda o mandar a otras personas o solucionarlos en casos así de emergencia ellos mismos.
y ahí es cuando el contrato eventual viene a ser indefinido. Ah, ya. Y eso es todo. Ya, ok. Entonces sí puede pasar a otro tipo de contrato, ¿no? O sea, Sí. En este caso vendría a ser indefinido. ya Un contrato indefinido. indefinido. Ujú. Cuando me dice pago de indemnización, sí. ¿Ya? ¿Eso me establece la ley o tengo que pagarle alguna indemnización por X motivo? O sea, ¿cómo? No entiendo la Ajá, me pregunta. dice indemnización. ¿Por qué tengo que Ujú. pagar esa indemnización? En este caso podría ser por lo que, por haber trabajado por periodos inferiores a un año, vendría a ser eso. ¿Es obligación? Se viene a dar o sea, si lo hablan con la persona encargada y se lo dicen en ese momento, o sea, en el momento de que lo están contratando, ¿Ya? sí, pero si no es hablado, no. O sea, si no está en el contrato puesto, Ya. no está. El salario lo fijo de acuerdo a mi criterio, yo empleador, ¿no? Lo fijo de acuerdo a mi criterio o tengo que basarme, por decir, alguien se me va de vacaciones y quiero contratar, o por maternidad, ¿no? Y lo quiero contratar, entonces el salario se lo fijo de acuerdo a la persona que va a reemplazar o de acuerdo al criterio de la empresa. De acuerdo al criterio de la empresa, aunque muchas veces también leí que las mismas personas hay veces que dejan sus propios reemplazos, Ajá, pero por lo general es por la empresa. ya, ok, gracias. Gracias, Temi, por la ayuda. Bueno, a ver, vamos, Ainhoa. Hola, Ya, voy a hablar sobre el contrato por temporada. Es un contrato que perdura en el tiempo, pero solo en determinados periodos. Es lo más sencillo, mis no hay tanto texto. ya, Que es una modalidad de trabajo por tiempo indeterminado, pero es continuado en el tiempo. Por ejemplo, un trabajo en una heladería que permanece cerrada en el invierno, o los trabajadores que se contratan en los balnearios para los periodos de vacaciones. Esto es un contrato por temporada. Se le otorga a las personas para trabajar en empresas o compañías por tiempo limitado. Este tiempo es programado por el gerente o lo que sea, generalmente de 3 a 6 meses. Es a lo mucho 6 meses. Durante este periodo el trabajador no es afiliado al IES. A veces sí, sí está en el contrato. A veces, pero no es así, no es por tanto, no siempre. Y muchas veces no tienen beneficio más que el sueldo, o sea, no ganan comisiones, no ganan casi nada de eso. A veces sí, en unos pequeños casos, pero no ganan comisiones, nada. Ya, y ahí le puse un ejemplo de los trabajadores agrícolas que se empeñan en ciertas etapas del proceso productivo, personal que se contrata en época de mayor afluencia de clientes. Y más es eso, por lo general contratan más por tiempo de vacaciones, de la costa, o sea, hablando de la costa. ¿Ya? Eh, y también como finales de septiembre, o sea, inicios de octubre para que sean finales de diciembre, como lo de Navidad, los días festivos, para que se coja ahí como por 3 meses, creo. Y 6 meses, o sea, para los 6 meses sería junio finales hasta septiembre, creo que. No, hasta diciembre también. Y de ahí.
la diferencia de trabajo eventual o transitorio en el trabajo por temporada, se tiene la certeza de que la necesidad de mano de obra del empleador que motiva su contratación se repetirá en una época predeterminada con mayor o menor precisión. Se considera por ello que se trata de un contrato por tiempo indeterminado, en el cual durante los lapsos de inactividad motivados por las razones antedichas se suspenden algunas de las obligaciones de las partes fundamentales, las obligaciones y así. Y ya, no tengo nada más, es que es un contrato por temporada. ¿Quiere ver el contrato? A ver, Me lo- déjeme ver el contrato, a ver. Ay, no hay nada, nada más sé que es un por No le tiempo. pasó. Aquí está. Así Ya. es el contrato. A ver. Ya. Aquí, como se puede ver, temporada navideña, esto es para Día de la Madre, así. Son lapsos, son por poco tiempo. Ya. Sí, es hartísimo. Mm, claro, todo tipo de contrato trae todas las cláusulas, ¿no? Obvio. Y ya. Bueno, es igual un contrato que ¿a quién beneficia? ¿Al empleador o al trabajador? ¿O a ambos? O sea, si el trabajador está como que necesita plata, o sea, puede ser un cauchelito así, o sea, que necesita. Pero de ahí más. Casi no lo benefician mucho porque no recibe ningún tipo de beneficio, pues no. Ni comisiones ni nada. Ajá, y sabe que en algún momento se le va a terminar, pues, ¿no? Sí. Entonces, Tiene que buscar otro trabajo. O sea, no es algo temporal. ajá, No es temporal. claro, es por la temporada. Lo que le ayudaría es para poderse mantener ese cierto tiempo, nada más. Sí. Bueno, ok, gracias. A ver, Kevin. Se ve. Ya, ahí sí. Está directamente de la tarea que está subida. Ya, ok. A ver, voy a hablar sobre un contrato de trabajo en general, que es un documento legal en el que se formaliza un acuerdo entre un patrono y un trabajador, patrono, o sea, el empleador, en el que se detallan los términos en que se dará la relación de trabajo entre ellos, los términos según los cuales el trabajador prestará sus servicios al empleador bajo su dirección y recibirá a cambio un salario o retribución. Un contrato de trabajo a destajo. El contrato de trabajo por destajo no es una modalidad de trabajo, sino una forma de remuneración en la que se paga por unidad de obra o tarea y no por unidad de tiempo. O sea, se paga por trabajo, más no por cumplir el mes, digamos. Cualquier contrato, sea fijo o indefinido por duración de obra o labor, ocasional o transitorio, a domicilio, etc., puede ser remunerado bajo la modalidad a destajo o por tarea. Salario variable en la remuneración por destajo, remuneración. Como en el contrato de trabajo remunerado a destajo, el trabajador no se le paga por unidad de tiempo, sino por la unidad de obra. El salario obtenido por el trabajador será necesariamente variable, pues este dependerá de la cantidad de tareas, actividades o unidades que realice en un periodo de tiempo. Jornada laboral por el contrato. Siendo el destajo una forma de remuneración y no una modalidad de trabajo, la jornada laboral es la misma que para un contrato remunerado normalmente. El trabajador remunerado por destajo tiene derecho al reconocimiento y pago de las horas extras, recargos nocturnos y recargos por trabajo dominical y festivo. Listo.
O sea que yo igual hago un contrato así y igual tengo derecho a que me paguen beneficios, ¿no? Sí, ¿Entiendes? sí, O sea, no pierdo. Pero a pesar de que nos dicen que es que se paga por la obra realizada o por el trabajo, ¿no? ¿sí o no? Ujú, sí, Sí, ¿no? ah, Entonces, bueno, es un contrato igual por escrito, ¿sí? Y nos ayudaría o no, nos beneficia o no como mm, empleados. Usted póngase como empleado, ¿le beneficia? ¿Lo sí, haría? sí, ¿Por qué? porque es un trabajo, digamos, o sea, un contrato, obviamente por dinero, si me pagan, no todos los beneficios, pero sí ciertos beneficios. Lo único malo es que, digamos, que no te asegura como que vayas a seguir de largo, por decirlo así, no te asegura nada, a Ya, comparación de los otros contratos. ajá. Ujú, Este contrato igual también lo puedo dar por terminado en cualquier momento, ¿no? Ambas sí, partes. ujú, Ya, ok, gracias. Como hemos visto, ¿no? Los diferentes tipos de contratos, ¿no? Que existen que podemos realizar, ¿no? Entonces, diferentes formas, ¿sí? Remuneraciones, qué recibo, qué no recibo, ¿sí? Qué me beneficia y qué no me beneficia a mí, ¿no? Entonces, y depende de las circunstancias que se nos presenten, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser que yo tenga, bueno, no tengo trabajo, pero hay las temporadas y veo que es un trabajo que lo puedo realizar, eh, puedo hacerlo, puedo celebrar ese tipo de contrato, ¿no? Entonces, eh, siempre cuando nosotros vayamos a celebrar un contrato tenemos que leerlo, ¿sí? Nunca debemos de firmar por firmar el contrato porque no sabemos de qué se trata, qué es o qué dice, ¿no? Como se dice usualmente, a veces le ponen las cosas en letras pequeñitas y usted dice, bueno, está pequeñito, yo firmo nomás. No, siempre debemos de leer, ¿no? Todo tipo de contrato y a qué nosotros nos vamos a someter, ¿no? En ese contrato, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué me beneficia o qué de pronto me perjudica, ¿no? Entonces, siempre leamos todos los tipos de contratos que vamos a celebrar entre ambas partes, ¿no? Y con quién va a ser, ¿ya? Entonces, solo me faltó el señor Varela, que es el que no tengo la tarea. ¿Qué hago? Lo dejo con el cero. Ajá. En Classroom igual le voy a poner la tarea para que la próxima clase exponga, ¿ya? ¿Sí? Aunque atrasado, pero bueno, para que pueda exponer, gracias, ¿no? Y no se gracias. quede sin la nota, ¿sí? Ya, es el único que de ahí me falta, y ahí todos ya hemos expuesto, ¿no? Sí. Entonces, chicos, muy bien por la investigación, ¿sí? Igual esta parte la vamos a resumir y a tener cada uno, ¿sí? Los diferentes tipos de contratos, ¿no? No solamente vamos a tener en nuestro portafolio, ¿sí? Por lo menos las definiciones de cada uno de los contratos, ¿no? Porque cada uno que hizo su parte, entonces igual vamos a tener en el portafolio eh, los diferentes contratos que existen, ¿no? Así que para que cada uno pase su información, ¿sí? Y vamos a tener esa actividad en el portafolio, por favor, ¿sí? ¿Ya? No es algo tan grande, es algo pequeño, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es la primera actividad que se va a componer este nuevo portafolio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta acerca del tema, acerca de todo lo que hemos visto de contratos?
de todo lo que nos beneficia o nos perjudica en algo, ¿sí? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, entonces, bueno, ya con los contratos, igual nosotros de ahí ya nos tocaría ver acerca de las remuneraciones, ¿no? Sí. Cómo son los sueldos, cómo los vamos a pagar y los tipos de beneficios, ¿no? Que tenemos también que cancelar como dueños de negocio y como empleados, qué es lo que tenemos que recibir nosotros, ¿no? Entonces, chicos, me queda menos de un minuto, ¿sí? 10 horas para que vayan a su siguiente clase, ¿no? Nos vemos, bye.